La millonaria abandonó a su esposo y a su bebé. 25 años después, quedó paralizada al verlo con una joven idéntica a ella en un restaurante de lujo. Se acercó. En el elegante restaurante Luz del Ángel, ubicado en el corazón vibrante de la Ciudad de México, Clara Mendoza tomaba pequeños sorbos de su vino blanco mientras repasaba los correos en su teléfono, sentada en una mesa perfectamente dispuesta, con manteles impecables y velas que lanzaban una luz cálida sobre su rostro. Clara parecía encarnar el éxito. Su vestido negro, ajustado pero sobrio, y el discreto brillo de las joyas que llevaba, hablaban de su posición en la élite de la sociedad. Era una mujer que había logrado todo lo que se había propuesto, pero cuyo rostro, al observarlo con atención, reflejaba una melancolía oculta bajo una máscara de perfección. Aquella noche parecía ser una más en su rutina: reuniones, contratos y conversaciones superficiales con personas que solo la veían como un símbolo de poder y riqueza. Mientras observaba distraídamente el ir y venir de los camareros, algo llamó su atención en la mesa del fondo. Al principio, creyó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero al enfocar bien la mirada, sintió un golpe en el pecho. Allí, sentado tranquilamente, estaba Rafael, el hombre que había dejado atrás hace más de 2 décadas. No estaba solo, una joven lo acompañaba, y Clara sintió como si el tiempo se detuviera. La chica, de cabello oscuro y sonrisa cautivadora, era una réplica de ella misma en su juventud. Sus ojos, su expresión, incluso la forma en que inclinaba la cabeza mientras hablaba con Rafael, todo era tan familiar que un escalofrío recorrió su espalda. Clara dejó la copa sobre la mesa con un ligero temblor en las manos. La mezcla de emociones que la invadió era difícil de describir: sorpresa, culpa, miedo y un deseo inexplicable de acercarse. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero sabía que no podía quedarse sentada, observando como una espectadora, con pasos lentos, pero firmes. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia ellos, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de un abismo emocional. «Rafael», dijo cuando estuvo a unos metros de la mesa, su voz temblando apenas perceptiblemente. Rafael levantó la vista con lentitud. Al principio, sus ojos mostraron sorpresa, pero en cuestión de segundos, esa expresión se transformó en algo mucho más duro: resentimiento. La joven, ajena al significado del intercambio de miradas entre los adultos, observaba a Clara con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Habían pasado tantos años, y sin embargo, la intensidad del momento la hacía sentir como si todo hubiera sucedido ayer. «Clara», respondió Rafael finalmente, él, pronunciando su nombre con un tono que era casi un reproche. Luego, después de una pausa incómoda, agregó: «Qué sorpresa verte aquí». Clara quiso responder, pero sus ojos se desviaron hacia la joven, que seguía observándola con una mirada inquisitiva. Algo en el rostro de la chica hizo que su corazón se acelerara. «¿Quién es ella, papá?», preguntó la joven, rompiendo el tenso silencio que se había formado entre los tres. Clara sintió que el aire le faltaba al escuchar aquella palabra. «Papá». No podía ser una coincidencia. Su intuición le decía que aquella joven era Elena, la hija que había dejado en brazos de Rafael hacía más de 2 décadas. Rafael miró a su hija, y luego de nuevo a Clara. Había una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesto a enfrentar todo lo que viniera. «Ella es Clara Mendoza», dijo con frialdad. «Y ella es tu madre». Elena parpadeó, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una especie de dureza que no debería existir en alguien tan joven. «¿Mi madre?», repitió, con un tono cargado de incredulidad. «No puede ser, no puede ser». Clara dio un paso hacia adelante, intentando hablar, pero Elena se levantó bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el suelo. La joven negó con la cabeza, retrocediendo como si no quisiera estar cerca de ella. «No me llames así», respondió Elena, su voz temblando de rabia contenida. «No tienes derecho. Tú no eres mi madre. Una madre no abandona». Clara abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicarle a Elena lo que ni siquiera ella misma entendía completamente? Rafael se levantó también,
colocándose al lado de su hija como si quisiera protegerla de cualquier cosa que Clara pudiera decir o hacer. «No tienes nada que decirnos», dijo Rafael, mirando a Clara con dureza. «Hace mucho tiempo que perdiste ese derecho. Si estás aquí para aliviar tu conciencia, te advierto que no será tan fácil». Elena, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, tomó su bolso y salió del restaurante a pasos rápidos. Rafael la siguió, pero antes de irse, lanzó una última mirada a Clara. «No te atrevas a acercarte a Elena si no estás lista para enfrentar todo lo que rompiste». Clara se quedó allí, de pie en medio del restaurante, con los murmullos de los demás comensales llenando el silencio que había dejado la partida de Rafael y Elena. Su corazón latía con fuerza, y la realidad de lo que acababa de suceder la golpeó como una tormenta. Todo el lujo que la rodeaba, toda la riqueza que había acumulado, no significaban nada en ese momento. Había perdido algo que el dinero nunca podría devolverle. Clara regresó a su penthouse en el centro de la Ciudad de México, con la mente revuelta y el corazón pesado. Las luces de la ciudad iluminaban las amplias ventanas de su sala, pero ese brillo contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. Su impecable apartamento, decorado con muebles modernos y arte exclusivo, siempre le había dado una sensación de control y éxito. Sin embargo, esa noche, esas paredes parecían más frías y distantes que nunca. Dejó caer su bolso sobre el sofá y se sirvió una copa de vino sin siquiera pensarlo. Caminó hacia la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña frente al mundo. La imagen de Elena, de pie frente a ella, llena de rabia y dolor, no dejaba de repetirse en su mente. Había pasado más de 20 años tratando de enterrar ese capítulo de su vida, pero todo había salido a flote en un instante. Clara cerró los ojos y, casi como un reflejo, los recuerdos comenzaron a invadirla. Se vio a sí misma, años atrás, cuando aún era una joven llena de sueños, pero también marcada por las limitaciones de su entorno. Recordó el pequeño departamento donde vivía con Rafael, un espacio modesto pero lleno de risas, amor y esperanza. Y Rafael trabajaba largas horas como mecánico, mientras ella trataba de aportar algo haciendo costuras y vendiendo ropa. Aunque la vida no era fácil, siempre había habido una calidez entre ellos que parecía invencible. Pero todo cambió cuando descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó a Rafael de felicidad. Estaba listo para asumir el reto de ser padre, sin importar las dificultades. Sin embargo, para Clara, la idea de criar a un hijo en esas condiciones la llenaba de miedo y frustración. Quería más, no solo para ella, sino también para su futuro hijo. Quería escapar de la pobreza que la había perseguido toda su vida. Fue entonces cuando su padre, don Ignacio Mendoza, reapareció en su vida, un hombre poderoso, frío y calculador. Ignacio nunca había aprobado su relación con Rafael. Para él, Clara era una extensión de sus ambiciones y una pieza clave en sus planes de consolidar el apellido Mendoza en los círculos de élite. «Clara, estás desperdiciando tu vida con ese hombre», le había dicho Ignacio durante una tensa conversación en su lujosa oficina. «Yo puedo ofrecerte todo lo que necesitas, pero tienes que dejarlo. No hay futuro para ti con él, Clara». En ese momento, había rechazado la oferta de su padre, defendiendo su amor por Rafael. Pero cuando Ignacio supo del embarazo, su actitud se volvió mucho más amenazante. «Si decides seguir con esa vida, no solo te hundirás tú, Clara, hundirás a tu hijo. ¿Eso quieres para él?». Sus palabras resonaban en su mente incluso ahora, tantos años después. «Déjalos, y te aseguro que tendrán un futuro mejor. Pero si no lo haces, no responderé por lo que pueda pasar». Ignacio no solo usó palabras, dejó claro que Rafael estaba en peligro. Clara recordó con claridad el miedo que sintió cuando hombres desconocidos comenzaron a rondar su vecindario, observándolos desde autos estacionados. Sabía que su padre estaba detrás de eso, y la amenaza implícita era suficiente para hacerla dudar de todo. Después de noches de insomnio y lágrimas, Clara tomó la decisión más dolorosa de su vida. Una mañana, sin previo aviso, dejó a Rafael y a su recién nacida, Elena. Lo hizo con la esperanza de que estar lejos de ellos los protegería. Se fue con su padre, quien cumplió su promesa de ofrecerle una vida de lujo y oportunidades.
Pero ese precio la persiguió desde entonces. Cada paso que daba hacia el éxito era un recordatorio de lo que había sacrificado para llegar allí. Volviendo al presente, Clara dejó caer la cabeza contra el cristal de la ventana. La culpa, enterrada durante años bajo una fachada de poder, ahora la asfixiaba. No podía ignorar más lo que había hecho, por mucho que quisiera justificarse. Sabía que nada podía borrar el dolor que había causado a Rafael y Elena. «¿Cómo puedo siquiera intentar arreglar esto?», murmuró en voz baja, como si el reflejo de su rostro en el vidrio pudiera darle una respuesta. Dejó la copa de vino sobre la mesa y se dirigió a su despacho, encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Rafael y Elena. Necesitaba saber más sobre la vida que habían llevado sin ella. Las primeras búsquedas revelaron poco. Rafael parecía haber prosperado en su negocio de mecánica, expandiéndolo a varias sucursales. Las fotos en sus redes sociales mostraban a un hombre maduro, pero aún carismático, rodeado de empleados y amigos. Luego encontró una foto de Elena en una página de eventos comunitarios. Estaba sonriendo, sosteniendo un micrófono mientras hablaba frente a un grupo de jóvenes. Al parecer, trabajaba como organizadora de programas sociales en un barrio desfavorecido. Clara sintió una punzada de orgullo al verla. Su hija era fuerte, segura, y claramente una mujer que hacía una diferencia en el mundo. Pero al mismo tiempo, ese orgullo estaba teñido de dolor. Había crecido sin ella. Decidida, Clara escribió una nota en su agenda. Encontrar una forma de hablar con Elena. Sabía que no sería fácil, pero no podía ignorar más el llamado de su corazón. Tenía que intentar, aunque fuera por última vez, enmendar los errores del pasado. Los días pasaron con una lentitud insoportable para Clara. Desde aquel encuentro en el restaurante, no había podido sacarse de la mente la imagen de Elena y Rafael, la joven, con su mirada llena de dureza, y Rafael, con el resentimiento reflejado en cada palabra, a pesar de las emociones contradictorias que la invadían. Clara sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que enfrentarse a ellos, aunque no supiera si alguna vez podrían perdonarla. Una tarde, después de mucha deliberación, Clara tomó una decisión. Contrató a un investigador privado para obtener información detallada sobre la vida de Rafael y Elena. No estaba buscando espiar, sino entender. Necesitaba saber cómo y dónde acercarse a ellos sin parecer invasiva. El informe llegó en menos de 48 horas, y lo que leyó la dejó sumida en una mezcla de orgullo y tristeza. Rafael, como ella había descubierto antes, era dueño de un exitoso taller mecánico con varias sucursales. Era respetado por su comunidad y conocido por su honestidad y trabajo duro. Por otro lado, Elena dedicaba gran parte de su tiempo a proyectos comunitarios y era voluntaria en un centro juvenil. Su vida era un reflejo de valores que Clara había admirado en Rafael cuando eran jóvenes, pero que también le recordaba lo mucho que había perdido al no estar presente. Con esta información en mente, Clara decidió visitarlos. Un viernes por la tarde, Clara estacionó su lujoso auto frente a una de las sucursales del taller de Rafael. El lugar estaba lleno de actividad, trabajadores moviéndose de un lado a otro, clientes entrando y saliendo, y el sonido constante de herramientas mecánicas. Clara, vestida con un traje elegante, sabía que desentonaba en aquel lugar, pero no le importó. Respiró profundamente y entró. Rafael estaba en el fondo del taller, inclinado sobre el capó de un automóvil. Vestía un overol azul manchado de grasa, y su rostro estaba concentrado en la tarea. Clara se detuvo a unos metros, observándolo por un momento. Parecía tan diferente del joven que había conocido, pero al mismo tiempo era exactamente el mismo, fuerte, trabajador, íntegro. Al sentir su presencia, Rafael levantó la mirada y la vio. Su expresión cambió de inmediato, pasando de la sorpresa al disgusto. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Clara», preguntó, secándose las manos con un trapo mientras se acercaba. Su tono era seco, casi cortante. Clara titubeó por un segundo, pero luego enderezó la espalda y lo miró directamente a los ojos. «Necesitamos hablar, Rafael. Por favor». Rafael soltó una risa breve y amarga. «¿Hablar después de todos estos años? ¿Ahora quieres hablar? No creo que tengamos mucho que decirnos. Por favor, Rafael, esto no se trata solo de nosotros,
Se trata de Elena. El rostro de Rafael se endureció aún más al escuchar el nombre de su hija. Hizo un gesto hacia los trabajadores, indicándoles que se tomaran un descanso, y luego se cruzó de brazos, observando a Clara con una mezcla de desafío y desconfianza. «Está bien, habla, pero que quede claro, no quiero ningún drama, y mucho menos quiero que vuelvas a lastimar a Elena». Clara sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. «Sé que lo que hice estuvo mal. No hay excusa para haberlos dejado. Pero Rafael, tú no entiendes todo lo que pasó, lo que me llevó a tomar esa decisión». Rafael levantó una ceja, incrédulo. ¿De verdad vas a justificarte ahora? ¿Qué excusa puedes darme para haber abandonado a tu hija recién nacida? Yo estuve ahí, Clara. Yo la cuidé, la vi crecer, la consolaba cuando lloraba preguntando por qué no tenía una mamá como los otros niños. ¿Y tú? Tú no estabas. ¿Cómo explicas eso? Clara sintió que las lágrimas querían salir, pero se negó a mostrarse vulnerable. No ahora. Mi padre me amenazó. Rafael, no solo a mí, también a ti y a Elena. Me hizo creer que si me quedaba, algo terrible les pasaría. No podía arriesgarme a perderlos. Rafael apretó los labios, visiblemente afectado por sus palabras, pero no estaba dispuesto a ceder. ¿Y qué hiciste con todos esos años después? ¿Por qué no regresaste cuando viste que estábamos bien? Clara, pudiste haber luchado, pudiste haber buscado una forma de estar con nosotros. Tenía miedo, admitió Clara, bajando la voz. Rafael, no estoy aquí para pedirte que me perdones de inmediato. Solo quiero una oportunidad para explicarle todo a Elena. Quiero que entienda que no la abandoné por falta de amor. Rafael se quedó en silencio por un momento, observándola con una mezcla de frustración y algo que Clara no supo identificar. Finalmente sacudió la cabeza. No sé si Elena quiera escucharte, Clara. Le rompiste el corazón antes de que siquiera pudiera entender lo que significaba tener una madre. Solo pido una oportunidad. Hablaré con ella cuando esté lista, sin presionarla, pero necesito intentarlo. Rafael suspiró, claramente cansado de la conversación. Finalmente, asintió con un gesto breve. Habla con ella si quieres, pero no esperes mucho. Elena no es una niña, es fuerte, pero no significa que sea inmune a lo que le hiciste. Antes de que Clara pudiera responder, Rafael volvió al auto en el que estaba trabajando. Cortando la conversación, Clara, aunque afectada por sus palabras, sintió que había dado un pequeño paso. Tal vez no había logrado mucho, pero al menos Rafael no la había expulsado de su vida por completo. Ahora, debía preparar su encuentro con Elena. El día del encuentro con Elena llegó más rápido de lo que Clara había anticipado. Aunque no se había comunicado directamente con su hija, un mensaje breve de Rafael le indicó dónde podía encontrarla. Elena estará en el centro juvenil mañana por la tarde. Si realmente quieres hablar con ella, será tu decisión. Pero recuerda, no hagas nada que la lastime más de lo que ya lo has hecho. Clara pasó toda la mañana caminando por su penthouse, incapaz de concentrarse en cualquier otra cosa. A pesar de sus años de experiencia enfrentando juntas de negocios tensas y cerrando tratos multimillonarios, esta vez no podía controlar sus nervios. No se trataba de cifras, contratos o ganancias. Era su propia hija, alguien a quien había perdido no por accidente, sino por sus propias decisiones. A media tarde, se dirigió al centro juvenil. El lugar estaba ubicado en un barrio humilde, con edificios desgastados pero llenos de vida. Al estacionar su elegante auto frente al edificio, sintió cómo las miradas curiosas de los niños y adolescentes se posaban sobre ella. Se sentía fuera de lugar, una intrusa en un espacio que no le pertenecía. Respiró profundamente, ajustó su bolso al hombro y salió del vehículo. El centro juvenil era un edificio sencillo, con paredes cubiertas de murales pintados a mano, que representaban escenas de esperanza y comunidad. Desde afuera, Clara podía escuchar risas y conversaciones animadas. Al entrar, vio a un grupo de jóvenes sentados en círculo, mientras Elena, de pie frente a ellos, les hablaba con energía y pasión. Elena no la vio de inmediato, lo que le dio a Clara unos momentos para observarla. Su hija tenía un aura natural de liderazgo. Sus palabras parecían motivar a los jóvenes que la rodeaban. Clara sintió una punzada de orgullo mezclada con tristeza. Esto era lo que había perdido todos esos años. Ver a Elena crecer,
convertirse en la mujer fuerte y brillante que ahora tenía delante. Finalmente, los ojos de Elena se encontraron con los de Clara. Su rostro pasó de la sorpresa al endurecimiento en cuestión de segundos. Hizo un gesto para concluir la actividad, y los jóvenes comenzaron a dispersarse mientras ella caminaba hacia Clara, con los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que no estaba contenta con su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, su tono frío y directo. Clara tragó saliva y trató de mantener la calma. «Quiero hablar contigo, Elena. Por favor, solo dame unos minutos». Elena soltó una risa sarcástica y negó con la cabeza. «¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo decidiste desaparecer de mi vida sin darme una sola explicación? ¿O sobre cómo ahora, de repente, quieres aparecer como si nada hubiera pasado?» Clara sintió el peso de cada palabra, pero se mantuvo firme. «Tienes todo el derecho de estar enojada conmigo. No espero que me perdones de inmediato, pero necesito que escuches mi versión. Hay cosas que no sabes, cosas que nunca te contaron». «¿Y por qué debería importarme ahora?», respondió Elena, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. «Pasaron más de 20 años, Clara. 20 años en los que tú no estuviste. Sabes lo que es crecer viendo a otros niños con sus madres, mientras yo solo tenía preguntas sin respuesta. ¿Tienes idea de cuánto me dolió?». Clara quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas. ¿Cómo podía explicarle a Elena que ella también había sufrido? Que cada día lejos de ella había sido un recordatorio de lo que había perdido. «Tienes razón», dijo finalmente, con la voz quebrada. «No puedo imaginar lo difícil que fue para ti. Pero Elena, yo también sufrí. Mi decisión de irme no fue por egoísmo, como probablemente piensas. Mi padre me obligó a hacerlo. Me amenazó a mí y a tu padre. Pensé que al irme, los estaba protegiendo». Elena frunció el ceño, como si no supiera si creerle o no. «¿Mi abuelo?», preguntó, incrédula. «Rafael nunca me habló de eso, porque Rafael no sabía toda la verdad», admitió Clara, mirando a su hija con ojos sinceros. «Él solo sabía que yo los dejé, pero no las amenazas ni las manipulaciones que mi padre utilizó contra mí. Yo era joven, tenía miedo y cometí errores, pero, Elena, quiero arreglarlo. No espero que confíes en mí de inmediato, pero al menos dame la oportunidad de demostrarte que estoy aquí para quedarme». Elena guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Sus emociones eran un torbellino. Por un lado, su rabia seguía ardiendo, pero por otro, había algo en la voz de Clara que parecía genuino, algo que despertaba una pequeña chispa de curiosidad. «No sé si puedo confiar en ti, Clara», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Pero si realmente estás diciendo la verdad, tendrás que probarlo». Clara asintió con firmeza, entendiendo que no sería fácil. Pero aquel pequeño rayo de esperanza era suficiente para seguir adelante. «Lo haré, Elena, te lo prometo». Antes de que la conversación pudiera continuar, un grupo de jóvenes regresó al centro juvenil, interrumpiendo el momento. Elena se excusó, dejándole claro a Clara que aún quedaban barreras por superar. Pero mientras Clara salía del edificio, sintió que, por primera vez, había dado un paso en la dirección correcta. De regreso a su penthouse, Clara no podía dejar de pensar en el breve, pero significativo, encuentro con Elena. Las palabras de su hija resonaban en su mente, especialmente la mezcla de dolor y desconfianza que había visto en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que había una pequeña puerta abierta, aunque apenas un resquicio, para intentar reconstruir la relación con ella. Sin embargo, sabía que no podía precipitarse. Elena era fuerte, pero también llevaba cicatrices profundas, y cualquier movimiento en falso podría cerrar esa puerta para siempre. Clara pasó los días siguientes sumergida en la búsqueda de más información sobre la vida de Elena. Sabía que no podía entrar en su mundo sin entenderlo primero, aunque los informes del investigador le habían dado un panorama general. Ahora quería detalles. Necesitaba comprender quién era su hija, qué le apasionaba y qué había moldeado su carácter. Abrió su laptop una mañana, con una taza de café en la mano, y comenzó a investigar. Primero, buscó en las redes sociales. Elena no era particularmente activa, pero las pocas publicaciones que tenía mostraban mucho sobre su personalidad, fotos de eventos comunitarios, actividades en el centro juvenil y algunos momentos con amigos.
destacaban un patrón claro. Elena era una mujer dedicada a ayudar a los demás, alguien que parecía estar constantemente en movimiento, buscando mejorar la vida de quienes la rodeaban. En una de las publicaciones, Elena estaba parada frente a un mural pintado en el centro juvenil, sosteniendo un pincel. El mural mostraba un paisaje lleno de colores vibrantes y figuras de niños sonriendo. El pie de foto decía: "Cuando unimos nuestras manos, podemos cambiar el mundo. Gracias a todos los que hicieron esto posible". Clara no pudo evitar sentirse orgullosa. Su hija había heredado su determinación y su fuerza, pero las usaba de una manera mucho más noble. Después de horas navegando, Clara decidió dar un paso más. Tomó el número del centro juvenil y llamó, fingiendo ser una posible donante interesada en apoyar sus actividades. La persona que atendió la llamada, una mujer mayor de voz amable, no tardó en hablar sobre Elena. «Oh, sí, Elena es una de nuestras mejores voluntarias», dijo la mujer, con evidente cariño en su tono. «Es increíble con los jóvenes. Siempre tiene nuevas ideas y nunca se da por vencida. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, estamos muy agradecidos de tenerla aquí». Clara sintió una punzada de emoción, no solo porque estaba descubriendo más sobre Elena, sino porque las palabras de aquella mujer confirmaban algo que ya sospechaba. Su hija era extraordinaria. «¿Ella siempre ha trabajado en el centro?», preguntó Clara, tratando de mantener un tono casual. «Bueno, empezó hace unos años como voluntaria. Luego, después de graduarse de la universidad, regresó y decidió quedarse de manera permanente. Siempre dice que este lugar le dio un propósito en momentos difíciles, y ahora quiere hacer lo mismo por otros». Clara cerró los ojos por un momento, imaginando a Elena enfrentando esos momentos difíciles, sin una madre a su lado. La culpa regresó como un torrente, pero se obligó a concentrarse en el presente. «¿Y qué tipo de apoyo necesitan?», continuó Clara, anotando mentalmente cada detalle que pudiera ser útil más adelante. La mujer le explicó las necesidades del centro, desde materiales para las actividades hasta mejoras en las instalaciones. Clara agradeció la información y colgó, sintiéndose más conectada con Elena de lo que había estado en años, aunque fuera de manera indirecta. Esa misma tarde, Clara decidió visitar el centro juvenil nuevamente, esta vez con una estrategia diferente. Sabía que no podía forzar a Elena a aceptarla, pero quizás podía demostrarle, a través de acciones, que realmente estaba comprometida a ser parte de su vida. Llegó con varias cajas llenas de materiales escolares, libros y pintura para las actividades artísticas. Cuando los voluntarios vieron las donaciones, se llenaron de gratitud, pero Elena, al ver a Clara, frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo aquí otra vez?», preguntó Elena, acercándose a Clara con los brazos cruzados. Clara sonrió con cautela, intentando mantener la calma. «Quiero ayudar, Elena. No estoy aquí para obligarte a nada, pero vi que el centro necesita cosas, y pensé que esto podría ser útil». Elena miró las cajas y luego a su madre. Había un destello de duda en sus ojos, como si no supiera si debía aceptar el gesto o rechazarlo. «¿Y crees que con esto puedes arreglar las cosas?», preguntó, su tono cargado de escepticismo. «No, claro que no», respondió Clara, sin dudar. «Sé que esto no compensa nada, pero es un comienzo. Solo quiero hacer algo bueno, aunque sea pequeño». Elena guardó silencio por un momento, y luego asintió con la cabeza, aunque su expresión seguía siendo distante. «Está bien, gracias por las donaciones, pero esto no cambia nada». Clara aceptó las palabras sin protestar. No esperaba que Elena cambiara de opinión de un día para otro. Sabía que tendría que ganarse su confianza con el tiempo, y estaba dispuesta a hacerlo. Al final del día, Clara observó a Elena interactuar con los jóvenes en el centro, desde una distancia discreta. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra que compartía con ellos le demostraban lo especial que era su hija. Aunque la distancia emocional entre ellas aún era grande, Clara sintió que estaba empezando a comprender el mundo de Elena, y eso, por ahora, era suficiente para seguir adelante. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando Rafael estacionó su camioneta frente a su casa. Era una vivienda sencilla, pero acogedora, situada en un barrio tranquilo. Después de un largo día en el taller, Rafael estaba exhausto, pero al cruzar la puerta y encontrar a Elena sentada en la sala,
Supo que algo no estaba bien. Ella rara vez estaba en casa a esa hora. Normalmente, sus tardes estaban dedicadas al centro juvenil. Elena, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, parecía sumida en sus pensamientos. Apenas levantó la mirada cuando Rafael entró. Al verlo, suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento. «Tenemos que hablar, papá», dijo sin rodeos, rompiendo el silencio. Rafael dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a ella. Con una expresión de ligera preocupación, había algo en el tono de su hija que lo hacía sentir que la conversación no sería fácil. «¿Qué pasó, Elena?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Elena no tardó en responder, pero su voz estaba cargada de emociones contenidas. «Fui al centro juvenil y Clara apareció otra vez. Llevó donaciones, materiales, pintura y, aunque agradezco lo que hizo, no puedo dejar de preguntarme qué es lo que realmente quiere». Rafael se tensó al escuchar el nombre de Clara, aunque había esperado que su exesposa intentara acercarse nuevamente a Elena. No estaba preparado para manejar las consecuencias emocionales que eso podía traerle a su hija. «¿Y qué te dijo esta vez?», preguntó, con un tono serio pero tranquilo. «Me contó sobre mi abuelo», respondió Elena, clavando los ojos en los de Rafael. «Dijo que él la obligó a dejarnos, que nos estaba protegiendo de algo. ¿Es cierto eso, papá?». Rafael sintió como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. Por un momento, bajó la mirada, incapaz de sostener el intenso escrutinio de Elena. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca había encontrado las palabras para explicarle la verdad. «Elena», comenzó, tomando aire profundamente. «Es complicado, repitió Elena, su voz subiendo un poco de tono. «¿Qué tan complicado puede ser, papá? Me mentiste. Ella me está mintiendo. Quiero saber la verdad». Rafael se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Sabía que no podía seguir evadiendo el tema. «No te mentí, Elena», dijo finalmente. «Pero sí hay cosas que nunca te conté, porque pensé que era lo mejor para ti». Elena lo miró con incredulidad. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. «Entonces, ¿es cierto?», preguntó, su voz más suave ahora, como si temiera escuchar la respuesta. «¿Mi abuelo la obligó a irse?». Rafael asintió lentamente. «Sí, tu abuelo, Ignacio, es un hombre peligroso, Elena. Siempre lo fue. En ese entonces, yo no sabía todo lo que Clara estaba enfrentando. Solo supe que un día se fue, y cuando intenté buscarla, me di cuenta de que algo estaba mal. Ignacio me mandó un mensaje claro. Si seguía insistiendo en buscarla, habría consecuencias». Elena sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Durante toda su vida, había creído que Clara la había abandonado por egoísmo, pero ahora las piezas comenzaban a encajar de manera diferente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su voz temblando de frustración. «Porque no quería que crecieras con odio hacia tu madre o hacia tu abuelo», respondió Rafael, con sinceridad. «Quería que tuvieras una vida tranquila, sin cargar con todo ese dolor». Elena se levantó de la silla, incapaz de quedarse quieta. Caminó por la sala con los brazos cruzados, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. «Ella me dejó, papá, me dejó, y tú la defendiste todo este tiempo sin decirme nada. ¿Cómo esperabas que yo entendiera lo que realmente pasó?». Rafael se levantó también y se acercó a ella, colocando una mano suave en su hombro. «No estoy justificando lo que hizo, Elena, pero después de todo este tiempo, creo que merece una oportunidad de explicarte todo. Clara cometió errores. Sí, pero creo que está tratando de enmendar las cosas, y al final, la decisión es tuya». Elena apartó la mirada, todavía luchando con sus emociones. La verdad era un golpe difícil de asimilar, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía escuchar a Clara, al menos una vez más. «No sé si puedo perdonarla, papá», admitió en voz baja. «Ni siquiera sé si quiero hacerlo». Rafael suspiró y asintió, entendiendo el dilema de su hija. «No tienes que perdonarla de inmediato, pero tal vez escucharla sea un primer paso. Por ti, Elena, no por ella, ni por mí, sino por ti misma». Elena guardó silencio, con la mirada fija en el suelo. Rafael sabía que no había más que decir en ese momento.
Le dio un leve apretón en el hombro antes de regresar a la cocina, dándole espacio para pensar. Esa noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, repasando en su mente cada palabra que había escuchado. La imagen de Clara, de pie en el centro juvenil con las cajas de donaciones, se mezclaba con los recuerdos de su infancia y las historias que ahora conocía sobre Ignacio. Todo era un torbellino confuso, pero había algo que estaba empezando a formarse en su interior, una pequeña chispa de curiosidad. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para darle a Clara la oportunidad de contar su historia. Los días pasaron lentamente para Clara mientras esperaba cualquier señal de Elena. Había decidido dar espacio a su hija, pero cada minuto que transcurría sin noticias la llenaba de ansiedad. La incertidumbre se volvía casi insoportable, y aunque intentaba distraerse con su trabajo, nada lograba apartar sus pensamientos de aquella noche en el centro juvenil y de las emociones intensas que había visto en Elena. Finalmente, una tarde, el silencio se rompió, mientras Clara revisaba documentos en su oficina en casa. Su teléfono sonó con un mensaje. Era de un número desconocido, pero al abrirlo, su corazón dio un vuelco. El mensaje era breve y directo. «Podemos hablar mañana, centro juvenil, a las 5». Clara supo de inmediato que era Elena. Se quedó mirando la pantalla por unos momentos, sintiendo una mezcla de alivio y nervios. Había estado esperando esta oportunidad, pero ahora que estaba tan cerca, las dudas la asaltaban. ¿Sería capaz de explicar todo lo que había pasado? Elena estaría lista para escucharla. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Repasó una y otra vez en su mente lo que debía decir, las palabras correctas que podrían transmitir la verdad sin sonar como excusas. Sabía que no había forma de borrar el dolor del pasado, pero al menos quería ser honesta. Al día siguiente, Clara llegó al centro juvenil temprano. El lugar estaba más tranquilo que la última vez. Apenas unos pocos jóvenes estaban en las áreas comunes, y el ambiente era más silencioso. Clara estacionó su auto y se quedó unos minutos dentro, respirando profundamente antes de bajar. Cuando finalmente entró, Elena ya estaba allí, sentada en una de las mesas del patio trasero, con un café en la mano. Elena levantó la mirada al escuchar los pasos de Clara, pero no dijo nada. Su rostro era sereno, pero sus ojos seguían cargados de cautela. Clara se acercó con calma y tomó asiento frente a ella. «Gracias por aceptarme aquí», dijo Clara, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi insegura, algo poco común en ella. Elena asintió ligeramente, tomando un sorbo de su café antes de responder. «Quiero escuchar lo que tienes que decir, pero no prometo nada», advirtió, sin rodeos. Clara asintió, aceptando las condiciones de su hija. «No espero que prometas nada, Elena. Solo quiero que sepas la verdad, aunque sea difícil de escuchar». Por un momento, Clara desvió la mirada, como si buscara las palabras correctas en el aire. Finalmente, tomó una respiración profunda y comenzó. «Cuando conocí a tu padre, era una mujer joven con muchas inseguridades. No tenía nada, pero él me hacía sentir que todo era posible. Nos amábamos, y cuando supe que estaba embarazada, pensé que podríamos superar cualquier cosa juntos, pero no contaba con lo que mi padre sería capaz de hacer». Elena escuchaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Clara continuó, su voz temblando ligeramente al recordar aquellos momentos. «Mi padre, Ignacio, siempre fue un hombre controlador. Nunca aceptó mi relación con Rafael porque, según él no era suficiente para mí, pero cuando supo que estaba embarazada, su actitud cambió. Dejó de ser solo un hombre frío y distante, se convirtió en alguien aterrador. Me amenazó, Elena. Dijo que si no dejaba a Rafael y me iba con él, algo malo podría pasarles a ustedes dos». Elena frunció el ceño, procesando lo que estaba escuchando. «¿Por qué no se lo dijiste a mi papá?», preguntó finalmente. «Porque pensé que si lo hacía, lo pondría en más peligro», respondió Clara, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Creí que si me alejaba, Ignacio nos dejaría en paz. Era joven y tenía miedo. Me equivoqué al pensar que estaba protegiéndolos al alejarme, pero en ese momento no veía otra salida». Elena apartó la mirada, mirando hacia el jardín del centro juvenil. Por un momento, el silencio se hizo pesado, pero Clara sabía que debía seguir hablando. «Cuando me fui, no pasaba un día sin pensar en ustedes.
pero cada vez que intentaba regresar, mi padre me lo impedía. Me decía que era demasiado tarde, que Rafael me odiaba, que tú estarías mejor sin mí. Y lo peor es que le creí. Dejé que su voz controlara mi vida, y esa es una de las cosas que más me arrepiento. Elena dejó escapar un suspiro, todavía mirando hacia otro lado. Es difícil creer todo esto, Clara. Durante años pensé que simplemente nos habías dejado porque no querías estar con nosotros. Lo entiendo, Elena, y sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero estoy aquí ahora, dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, aunque tome tiempo, porque te amo, y siempre te he amado, aunque mis decisiones no lo demuestren. Elena finalmente giró la cabeza para mirarla. Había algo diferente en su expresión. Ya no era solo rabia, sino algo más complejo, una mezcla de emociones que Clara no podía descifrar del todo. No sé qué pensar todavía, admitió Elena, con voz temblorosa. Pero al menos ahora entiendo un poco más. No estoy lista para perdonarte, Clara, pero estoy dispuesta a seguir escuchándote. Clara sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero este era un paso importante, uno que le daba esperanza. Gracias, Elena. Eso es más de lo que podría haber esperado. Elena asintió ligeramente, levantándose de la mesa. Tengo cosas que hacer aquí. Si realmente quieres arreglar esto, sigue demostrando que estás dispuesta a hacerlo. Clara asintió, sabiendo que esas palabras eran tanto un desafío como una oportunidad. Mientras veía a Elena alejarse, sintió que, por primera vez en años, había comenzado a construir un puente hacia su hija. Elena caminaba lentamente por el pasillo del centro juvenil, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Las palabras de Clara seguían resonando en su cabeza, las amenazas de su abuelo, el miedo que había sentido su madre, la culpa que la perseguía desde entonces, aunque todavía no sabía cómo sentirse. Había algo en la voz de Clara, en su manera de hablar, que le hacía pensar que, quizás, no todo había sido tan simple como siempre lo había creído. Mientras tanto, Clara permanecía en el patio, mirando cómo los jóvenes continuaban con sus actividades, aunque Elena había dejado claro que no estaba lista para perdonarla. Clara sentía que ese pequeño rayo de esperanza era suficiente para seguir adelante. Cada conversación, cada gesto, la acercaba un poco más al objetivo que tanto deseaba, recuperar a su hija. Elena regresó al patio después de unos minutos, llevando en las manos un par de cuadernos y un marcador. Se detuvo frente a Clara y la miró con una expresión que no era completamente hostil, pero tampoco cálida. «Voy a necesitar ayuda con algo», dijo, como si las palabras le costaran salir. Clara levantó la mirada, sorprendida. No esperaba que Elena le pidiera algo tan pronto, pero supo que esta era una oportunidad que no podía desperdiciar. «Claro, dime qué necesitas», respondió, con un tono suave. Elena señaló una de las paredes del patio, donde un grupo de jóvenes pintaba un mural. Había colores brillantes, formas abstractas y algunas frases inspiradoras escritas en los bordes. «Estamos trabajando en esto desde hace semanas, pero nos falta completar algunas áreas», explicó Elena, entregándole un pincel. «Si quieres ayudar, puedes hacerlo». Clara tomó el pincel con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y se acercó a la pared junto a Elena. No podía evitar sentirse emocionada. Aunque esta interacción era pequeña, para ella representaba un paso gigantesco. Durante los siguientes minutos, ambas trabajaron en silencio, pintando formas y rellenando los espacios vacíos del mural. Clara observaba a Elena de reojo, tratando de captar cada detalle, cómo sostenía el pincel, la concentración en su rostro, los pequeños gestos que hacían que se pareciera tanto a Rafael. Después de un rato, Elena rompió el silencio. «¿Sabías que empecé a venir aquí cuando tenía 15 años?» preguntó, sin apartar la vista de la pared. Clara la miró con curiosidad, sorprendida de que Elena decidiera compartir algo personal. «No, no lo sabía», respondió honestamente. «¿Qué te trajo aquí?» Elena hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto quería contar. «Cuando era adolescente, tuve problemas en la escuela, me metía en peleas, me costaba concentrarme. Estaba muy enojada con el mundo», admitió, su voz con un tono distante. «Rafael, mi papá,
Estaba preocupado por mí. Me trajo aquí un día, pensando que podría ayudarme. Y tenía razón. Este lugar me dio un propósito, algo en lo que enfocar mi energía. Clara sintió una punzada de culpa al escuchar esas palabras. No podía evitar preguntarse si todo ese enojo que Elena mencionaba había sido causado, en parte, por su ausencia. «Me alegra que hayas encontrado este lugar», dijo finalmente, con sinceridad. «Es evidente que significa mucho para ti, y has hecho cosas maravillosas aquí». Elena asintió, todavía concentrada en el mural. «Sí, este lugar me ayudó a sanar, en cierta medida». Elena dejó el pincel a un lado y se giró para mirar a Clara directamente. Sus ojos tenían una intensidad que Clara no había visto antes. «Pero eso no cambia el hecho de que te necesité y no estuviste ahí. Todo lo que hice aquí, lo hice sola, sin ti». Clara sintió que las palabras la golpeaban como un balde de agua fría. Era la verdad, y no había forma de negarlo. «Lo sé, Elena», respondió, bajando la mirada por un momento. «Sé que te fallé, y nada de lo que diga cambiará eso. Pero estoy aquí ahora porque quiero ser parte de tu vida, si tú me lo permites». Elena guardó silencio. Su expresión era difícil de leer. Finalmente, tomó el pincel de nuevo y señaló una sección vacía de la pared. «Si realmente quieres estar aquí, empieza por terminar esa parte del mural», dijo con un tono que tenía un ligero toque de ironía. Clara sonrió débilmente y volvió a trabajar. Aunque las palabras de Elena eran duras, no podía ignorar el hecho de que, por primera vez, su hija le estaba permitiendo estar a su lado, incluso si era en un gesto tan simple como pintar un mural juntas. Horas después, el mural estaba casi terminado. Los jóvenes del centro comenzaron a guardar los materiales, y algunos se acercaron a Clara para agradecerle por las donaciones. Elena los observaba desde un rincón, con los brazos cruzados, aunque no lo mostraba abiertamente. Había algo en la actitud de Clara que empezaba a despertar su curiosidad. Antes de que Clara se fuera, Elena la alcanzó en la entrada del centro juvenil. «Gracias por lo de hoy», dijo, con un tono que era más neutral que frío. Clara se detuvo y la miró, sorprendida por el agradecimiento. «No tienes que agradecerme, Elena. Yo soy la que está agradecida por dejarme estar aquí». Elena no respondió de inmediato, pero asintió ligeramente. «Supongo que podemos intentarlo. Pero a mi ritmo». «Entendido». Clara sintió que su corazón se aceleraba de emoción, aunque las palabras de Elena no eran una aceptación total. Significaban un paso más hacia la reconciliación. «Entendido», respondió, con una sonrisa que no podía ocultar. Mientras salía del centro juvenil, Clara sintió que algo había cambiado. Por primera vez, había una conexión, una posibilidad real de empezar a reconstruir la relación que tanto deseaba. Y aunque sabía que el camino aún sería largo, también sabía que estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Clara despertó temprano esa mañana, como si una extraña energía la impulsara a moverse. Desde el encuentro con Elena en el centro juvenil, había sentido un rayo de esperanza iluminando la pesada nube de culpa que la había acompañado durante años. Sin embargo, algo seguía pesándole. Las sombras del pasado. Su padre, Ignacio Mendoza, había sido el principal artífice de su separación de Rafael y Elena, y aunque ella había decidido cortar lazos con él hacía tiempo, sabía que no podía avanzar completamente sin enfrentarlo. Era hora de buscar respuestas. El día transcurrió lentamente, mientras Clara repasaba cómo abordaría esa conversación. Finalmente, al caer la tarde, se dirigió a la imponente mansión donde Ignacio aún residía. La casa era un reflejo de la personalidad de su padre, grande, intimidante y calculadamente lujosa. Cada rincón parecía diseñado para mostrar poder, y Clara no pudo evitar sentir un escalofrío al atravesar la puerta principal. El mayordomo la guió hasta el despacho, donde Ignacio estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, revisando documentos. Cuando la vio entrar, levantó la mirada y esbozó una sonrisa fría. «Clara, hija, qué sorpresa verte por aquí», dijo con un tono que parecía más condescendiente que afectuoso. Clara se mantuvo firme, decidida a no dejarse intimidar. «Necesitamos hablar, papá», respondió sin rodeos. «Y esta vez no voy a aceptar excusas ni evasivas». Ignacio arqueó una ceja, claramente intrigado por la actitud de su hija. «¿De qué se trata?», preguntó, apoyándose en el respaldo de su silla. Clara dio un paso al frente,
con los brazos cruzados, de lo que hiciste hace más de 20 años. Quiero la verdad, toda la verdad, sobre las amenazas que me obligaron a dejar a Rafael y a Elena. Ignacio soltó una risa breve, como si el tema le resultara insignificante. Clara, eso ya no importa. Fue hace mucho tiempo. ¿Por qué sacar eso ahora? Porque todavía importa, papá. Todavía me persigue cada día de mi vida, dijo Clara, su voz cargada de emoción. Me separaste de mi familia. Me hiciste tomar una decisión que destruyó todo lo que amaba. Quiero saber por qué. Ignacio se levantó lentamente de su silla, caminando alrededor del escritorio con las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Porque Rafael no era adecuado para ti. Clara, no era más que un mecánico sin futuro. No tenía nada que ofrecerte. ¿De verdad pensaste que iba a permitir que arruinaras tu vida con él? No tenías derecho a decidir eso por mí, exclamó Clara, su voz temblando de rabia. Me hiciste creer que estaba protegiéndolos, que si me alejaba estarían a salvo. ¿Era eso cierto o solo una manipulación para separarnos? Ignacio se detuvo frente a ella, su expresión endurecida. Ambas cosas, Clara, sí. Era una manipulación, pero también era necesario. Rafael no tenía la capacidad de protegerte. Yo sí. Y si no me hubieras obedecido, quién sabe lo que habría pasado. Solo estaba asegurándome de que tomabas la decisión correcta. Clara lo miró con incredulidad, como si estuviera viendo a un extraño. ¿La decisión correcta? ¿Qué clase de padre hace eso? Me obligaste a abandonar a mi hija, a Rafael, a todo lo que me importaba. Y por años, me hiciste creer que no tenía otra opción. Ignacio levantó la barbilla, sin mostrar un rastro de arrepentimiento. Lo hice porque era necesario. Y mira dónde estás ahora, Clara. Eres una mujer exitosa, poderosa, respetada. Todo eso fue gracias a mí. Clara negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de furia y tristeza. ¿Eso crees? ¿Que el éxito vale más que el amor? ¿Que la familia? Déjame decirte algo, papá. Todo este éxito no significa nada. Nada. Porque lo logré a costa de perder a las personas que más amaba. Ignacio se mantuvo en silencio por un momento, como si las palabras de Clara lo hubieran tomado por sorpresa. Pero cuando habló, su tono fue más frío que nunca. Entonces, ¿qué pretendes hacer ahora? ¿Reclamar el tiempo perdido? Déjame decirte algo, Clara. No hay forma de que recuperes lo que dejaste atrás. Clara lo miró fijamente, sintiendo una determinación renovada. Tal vez no pueda recuperar el tiempo perdido, pero puedo intentar enmendarlo, y no necesito tu aprobación para hacerlo. Con esas palabras, Clara se giró hacia la puerta, dejando a Ignacio en el despacho. Mientras salía de la mansión, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez, había enfrentado a su padre y le había dejado claro que no tenía poder sobre ella. Esa noche, Clara llegó a casa con la mente llena de pensamientos. Sabía que lo que había descubierto sobre su padre era importante, pero también sabía que todavía había mucho que resolver. Decidió que era hora de contarle todo a Rafael y a Elena, sin ocultar nada. Ellos merecían saber la verdad completa. Aunque fuera dolorosa, tomó su teléfono y marcó el número de Rafael. Después de unos segundos, él contestó con un tono cauteloso. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó, claramente sorprendido por la llamada. «Necesito hablar contigo y con Elena. Es importante», dijo ella con voz firme. Rafael guardó silencio por un momento, pero finalmente aceptó. «Está bien, ven a casa mañana por la tarde. Hablaremos». Clara colgó, sintiendo que el siguiente paso en su camino hacia la reconciliación estaba a punto de comenzar. Sabía que la conversación no sería fácil, pero también sabía que era necesaria. Ya no había espacio para secretos. Era hora de enfrentar todo, sin importar las consecuencias. Elena caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de su casa, tratando de calmar la maraña de pensamientos que ocupaba su mente. La llamada de su padre, informándole que Clara quería hablar con ambos, la había dejado intranquila, aunque había aceptado escucharla una vez más. No podía evitar preguntarse qué más podría decirle su madre que no hubiera escuchado ya. Desde la primera aparición de Clara en el restaurante, la vida de Elena había sido un torbellino emocional. El resentimiento hacia la mujer que la había abandonado aún estaba presente, pero ahora había algo más: curiosidad. Las palabras de Clara sobre las amenazas de su abuelo.
la forma en que su padre había confirmado esa parte de la historia y, sobre todo, la sinceridad en la mirada de su madre, habían comenzado a derribar las paredes que había construido durante años. Rafael, sentado en el sofá, observaba a su hija con preocupación. Sabía que Elena estaba luchando con emociones encontradas, y aunque deseaba protegerla, también entendía que este era un proceso que ella debía enfrentar por sí misma. «Elena», dijo finalmente, con un tono tranquilo, «sé que esto no es fácil para ti, pero creo que vale la pena escucharla, no por ella, sino por ti». Elena se detuvo y miró a su padre, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Por qué siempre pareces defenderla, papá? Ella te dejó a ti también, te dejó criarme solo, y aún así, actúas como si mereciera una segunda oportunidad». Rafael suspiró y apoyó los codos en las rodillas, juntando las manos. «No es que la defienda, Elena, pero creo que, después de tantos años, necesitamos entender lo que pasó realmente, no para justificarla, sino para cerrar este capítulo y seguir adelante. Tú mereces respuestas, aunque sean dolorosas». Elena bajó la mirada, sabiendo que su padre tenía razón. Aunque no estaba lista para perdonar a Clara, también sabía que no podía seguir viviendo con tantas preguntas sin respuesta. A las 5 en punto, Clara llegó a la casa de Rafael. Había pasado toda la mañana preparándose mentalmente para esta conversación, pero aún así, sus manos temblaban ligeramente cuando llamó a la puerta. Rafael fue quien abrió, y aunque su expresión era seria, no había hostilidad en su mirada. «Pasa», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Clara asintió con un pequeño gesto y entró en la casa, sintiéndose abrumada por la mezcla de emociones que la invadían. Había algo reconfortante en aquel lugar, a pesar de su simplicidad, las fotos en las paredes, los muebles modestos pero acogedores. Todo hablaba de una vida construida con esfuerzo y amor, una vida de la que ella había estado ausente. Elena estaba sentada en la mesa del comedor, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la cautela y la curiosidad. Clara se acercó lentamente y tomó asiento frente a ella, mientras Rafael se mantenía de pie cerca, observando en silencio. Por un momento, el ambiente estuvo cargado de tensión, hasta que Clara finalmente rompió el silencio. «Gracias por permitirme estar aquí», comenzó mirando a ambos con sinceridad. «Sé que no es fácil para ninguno de los dos, y lo aprecio más de lo que puedo expresar». Elena no dijo nada, pero asintió ligeramente, como invitándola a continuar. «Quiero contarles todo lo que pasó, sin omitir nada. Creo que es lo menos que puedo hacer después de tantos años». Rafael se sentó al lado de Elena. Dándole una leve palmada en el hombro para mostrarle su apoyo, Clara respiró hondo y comenzó a hablar. «Cuando tu abuelo se enteró de que estaba embarazada, todo cambió. Ignacio nunca aceptó mi relación con tu padre. Siempre decía que no era suficiente, que yo estaba destinada a cosas más grandes. Pero cuando supo de ti, su rechazo se convirtió en algo más, peligroso. Comenzó a amenazarme, a decir que si no me alejaba de Rafael, algo malo les pasaría a ambos». Clara hizo una pausa, tratando de mantener la compostura mientras recordaba aquellos momentos oscuros. Yo era joven y estaba asustada. No sabía cómo protegerlos. Ignacio tenía poder, recursos, y estaba dispuesta a todo para salirse con la suya. Creí que al alejarme, los estaba protegiendo. Pero me equivoqué. En lugar de protegerlos, los abandoné. Y esa decisión me ha perseguido desde entonces. Elena escuchaba atentamente, su expresión suavizándose ligeramente. Las palabras de Clara resonaban con una verdad que no podía ignorar, pero aún había una pregunta que la inquietaba. «¿Por qué nunca volviste?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Si todo fue por las amenazas de mi abuelo, ¿por qué no regresaste cuando viste que estábamos bien?». Clara bajó la mirada, avergonzada. «Porque tu abuelo me convenció de que no era bienvenida. Me decía que Rafael me odiaba, que tú estarías mejor sin mí, y yo le creí. Dejé que su manipulación siguiera controlándome, incluso después de que él dejó de ser una amenaza directa. Fue un error, y lo lamento todos los días». Elena se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Rafael, por su parte, tomó la palabra. «Ignacio es un hombre peligroso, eso lo sé, pero Clara, lo que hiciste nos dejó cicatrices profundas.
No sé si alguna vez podremos sanar completamente, pero al menos ahora entiendo un poco más. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No espero que me perdonen de inmediato. Solo quiero la oportunidad de demostrarles que estoy aquí para quedarme, para enmendar lo que pueda. Elena finalmente levantó la mirada, y aunque aún había dolor en sus ojos, también había un atisbo de esperanza. Está bien, Clara. Estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito tiempo. Clara sintió que su corazón se llenaba de alivio al escuchar esas palabras. Gracias, Elena. Prometo que haré todo lo posible por demostrarte que esta vez no voy a fallarte. Rafael observó la escena en silencio, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino, pero también sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad de reconstruir los lazos rotos. Esa noche, después de la conversación en la casa de Rafael, Clara sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aunque Elena había mostrado disposición para intentarlo, sabía que no sería fácil. Cada paso en este nuevo camino requeriría paciencia, esfuerzo y sinceridad absoluta. Pero había algo más que no podía ignorar: la relación con Rafael. A pesar del tiempo, de los errores y de las heridas, Clara percibía que en el fondo había un vínculo que, aunque frágil, aún existía. Al día siguiente, Clara decidió regresar al taller de Rafael, esta vez no para discutir o justificar el pasado, sino para hablar con él sobre el futuro. Necesitaban estar en la misma página si querían ayudar a Elena a sanar, y eso implicaba trabajar juntos, algo que no habían hecho en décadas. Cuando llegó al taller, el lugar estaba lleno de actividad. Rafael estaba bajo el capó de un auto, sus manos cubiertas de grasa mientras daba indicaciones a uno de sus empleados. Clara esperó pacientemente a un lado, observándolo. Verlo así, trabajando con dedicación, le recordó al joven que había conocido años atrás. Aquel hombre que siempre encontraba una solución para todo, incluso en las peores circunstancias. Finalmente, Rafael se dio cuenta de su presencia y levantó la vista. Su expresión no era hostil, pero tampoco amistosa. Dejó sus herramientas a un lado y se limpió las manos con un trapo antes de acercarse. «¿Qué haces aquí otra vez, Clara?», preguntó, con un tono más curioso que molesto. Clara respiró hondo antes de responder. «Quiero hablar contigo, Rafael. Creo que necesitamos un plan, algo que nos ayude a apoyar a Elena en este proceso». Rafael arqueó una ceja, claramente sorprendido por la propuesta. «¿Un plan?», repitió, cruzándose de brazos. «¿Y qué sugieres exactamente?». Clara dio un paso hacia él, con una expresión seria. «Elena está dispuesta a intentarlo, pero sabemos que no será fácil. Hay muchas emociones que todavía no ha procesado, y lo último que quiero es que este intento de reconciliación le cause más daño. Creo que tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que esto funcione». Rafael la miró en silencio por unos segundos, evaluando sus palabras. Aunque todavía tenía dudas sobre Clara, no podía negar que lo que decía tenía sentido. Finalmente, asintió con la cabeza. «De acuerdo, estoy dispuesto a intentarlo, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Clara, genuinamente interesada. «Que seas honesta, siempre. Nada de excusas, nada de omisiones. Si vamos a trabajar juntos por el bien de Elena, necesito saber que puedo confiar en ti, al menos en eso». Clara asintió de inmediato. «Lo prometo, Rafael. No voy a ocultar nada. Estoy aquí para demostrarles que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». Rafael suspiró y señaló una pequeña mesa al fondo del taller. «Está bien. Vamos a sentarnos y ver qué podemos hacer». Sentados en aquella mesa improvisada, rodeados de herramientas y el sonido constante del taller, Clara y Rafael comenzaron a discutir sus ideas. Fue un momento extraño para ambos, una mezcla de formalidad y nostalgia. Aunque la conversación se centraba en Elena, era inevitable que los recuerdos de su propia relación surgieran de vez en cuando. «Elena siempre ha sido muy independiente», comentó Rafael, mientras tomaba un sorbo de café de un vaso desechable. «Desde que era pequeña, siempre quería hacer las cosas por sí misma. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, nunca pedía ayuda». Clara sonrió ligeramente, imaginando a su hija de niña. «Es una característica admirable», dijo, «pero también creo que esa independencia puede ser una barrera. Quizás siente que aceptar mi presencia sería como admitir una debilidad, y no quiero que lo vea así». Rafael asintió.
reconociendo la verdad en sus palabras. Por eso es importante que no la presionemos. Si siente que la estamos obligando, se cerrará completamente. Estoy de acuerdo, respondió Clara. Tal vez podamos organizar pequeñas actividades juntos, algo que nos permita acercarnos sin que se sienta forzada. Rafael reflexionó por un momento antes de responder. Elena está organizando un evento en el centro juvenil la próxima semana. Es una especie de feria comunitaria para recaudar fondos. Tal vez podrías ayudar con eso, pero solo si ella está de acuerdo. No quiero que sienta que estás invadiendo su espacio. Clara asintió, agradecida por la sugerencia. Me parece una buena idea. Hablaré con ella primero y veré si necesita algo. Hubo una pausa en la conversación, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Finalmente, Rafael habló. Nunca pensé que te volvería a ver, Clara, y mucho menos que estaríamos aquí, teniendo esta conversación. Clara lo miró, notando un destello de melancolía en sus ojos. Yo tampoco lo imaginé, Rafael, pero estoy aquí porque quiero enmendar lo que hice, aunque sé que nunca podré reparar todo el daño. Rafael bajó la mirada, jugueteando con el vaso en sus manos. Elena es fuerte, Clara, pero también ha sufrido mucho. Si realmente estás aquí para quedarte, no la decepciones otra vez. No lo haré, respondió Clara con firmeza. Esta vez no voy a fallar. Cuando Clara dejó el taller esa tarde, se sintió diferente, aunque sabía que el camino por delante aún sería difícil. Sentía que, al menos por ahora, tenía un aliado en Rafael. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban trabajando hacia un objetivo común: ayudar a Elena a sanar. Mientras conducía de regreso a casa, Clara comenzó a pensar en cómo podría contribuir al evento del centro juvenil. No se trataba solo de demostrar su compromiso, sino de encontrar maneras genuinas de estar presente en la vida de su hija. Sabía que las palabras eran importantes, pero también sabía que las acciones hablaban más fuerte. Había mucho trabajo por hacer, pero Clara estaba lista para enfrentarlo. Por Elena, por Rafael, y en cierta medida, también por ella misma. Era el comienzo de algo nuevo, y por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. Los días previos al evento en el centro juvenil pasaron rápidamente, pero para Clara, cada hora estaba llena de preparativos, emociones y dudas. A pesar de los pequeños avances que había logrado con Elena, sabía que había una sombra que aún la seguía, algo que debía enfrentar si quería liberar completamente su pasado. Ignacio, su padre, no solo había manipulado su vida, sino que había dejado marcas profundas en las decisiones que tomó, y Clara sabía que no podía seguir adelante sin enfrentarlo de nuevo. La mañana del viernes, Clara se sentó en su oficina, revisando los documentos de las donaciones que planeaba hacer para apoyar el centro juvenil. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. Sabía que, aunque Rafael y Elena empezaban a abrir pequeñas ventanas de confianza, esas ventanas podrían cerrarse si el pasado volvía a alcanzarlos. Ignacio aún era una presencia poderosa, y aunque había cortado lazos con él, sabía que no podría avanzar completamente sin obtener respuestas. Su manipulación y mentiras habían definido el curso de su vida, y Clara necesitaba confrontarlo. Decidida, Clara llamó a su asistente para posponer las reuniones del día y se dirigió hacia la mansión de Ignacio. Cada kilómetro que recorría en su auto parecía un peso más en sus hombros, pero también sentía que esto era algo inevitable. Cuando llegó, la mansión parecía tan imponente como siempre. Las altas rejas negras, los jardines perfectamente cuidados y la opulencia que emanaba el lugar eran un recordatorio constante de lo que Ignacio valoraba más: el poder. Clara bajó del auto y caminó hacia la entrada, con el corazón latiendo con fuerza. Golpeó la pesada puerta y fue recibida por el mismo mayordomo que había trabajado para su padre durante años. Sin necesidad de anunciarse, el hombre la dejó pasar, como si Ignacio ya supiera que ella vendría. Al entrar al despacho, encontró a su padre sentado detrás de su enorme escritorio, como la última vez. Sus ojos se alzaron para mirarla, y una sonrisa fría apareció en su rostro. «Clara, de nuevo aquí. Empiezo a pensar que extrañas mi compañía», comentó, con un tono burlón. Clara no perdió tiempo. Cerró la puerta detrás de ella y avanzó con pasos decididos hacia el escritorio. «No estoy aquí por ti, Ignacio. Estoy aquí por mí, por Elena».
por Rafael. Es hora de que dejes de esconderte detrás de tus mentiras. Ignacio se recostó en su silla, cruzando las manos frente a él. ¿Mentiras? ¿Todo lo que hice fue por tu bien? Clara, por nuestro nombre, por nuestra posición. No, interrumpió Clara, con un tono cargado de emoción. Todo lo que hiciste fue por tu propio ego, por tu obsesión con el control. Me hiciste abandonar a mi hija y al hombre que amaba. Me hiciste creer que era la única manera de protegerlos. Pero ahora sé la verdad, y quiero escucharlo de tu boca. ¿Por qué lo hiciste realmente? Ignacio la observó con una expresión dura. Por un momento, pareció medir cada palabra antes de hablar. Rafael no era digno de ti, Clara. Lo sabes tan bien como yo. Era un hombre humilde, sin nada que ofrecerte. ¿De verdad pensaste que iba a permitir que todo por lo que trabajé cayera en manos de alguien así? Clara apretó los puños, tratando de contener su rabia. No tenías derecho a decidir eso por mí. Era mi vida, mi familia. Ignacio se levantó lentamente de su silla, caminando alrededor del escritorio para acercarse a ella. Eras joven, Clara, ingenua, y tomaste una mala decisión al involucrarte con él. Yo solo corregí tu error. ¿Corregir mi error?, repitió Clara, con un tono incrédulo. ¿Separarme de mi hija fue corregir un error? ¿Hacerme creer que estaba protegiéndolos, cuando en realidad solo estabas manipulándome, fue corregir un error? Ignacio la miró fijamente, sin mostrar un rastro de arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer, y gracias a eso, ahora eres una mujer exitosa. Todo lo que tienes es gracias a mí. ¿Y a qué precio?, dijo Clara, con la voz quebrada. Perdí a mi familia. Perdí años que nunca voy a recuperar. ¿Eso es lo que consideras un éxito, por primera vez? Ignacio pareció dudar. Su mirada se suavizó por un breve instante, pero rápidamente volvió a endurecerse. Elena no te necesita, Clara. No lo ha hecho en todos estos años. ¿Por qué sigues insistiendo en algo que ya está roto? Porque quiero arreglarlo, y no voy a permitir que sigas interfiriendo en nuestras vidas. Esto se acaba aquí. Ignacio soltó una carcajada seca. ¿De verdad crees que puedes librarte de mí tan fácilmente? Yo siempre estaré en tu vida, Clara. Siempre. Clara lo miró directamente a los ojos, con una firmeza que no había sentido en años. No, no lo estarás. Esta es la última vez que vengo aquí. No voy a dejar que sigas controlando mi vida ni la de mi hija. Ya no tienes poder sobre mí. Con esas palabras, Clara se dio la vuelta y salió del despacho. Sentía su corazón latiendo con fuerza, pero también una sensación de liberación. Había enfrentado a Ignacio, había puesto un límite, y ahora podía concentrarse completamente en reconstruir su relación con Elena. Esa noche, Clara llamó a Rafael para contarle lo sucedido. Él la escuchó en silencio, y cuando terminó, solo dijo: «Hiciste lo correcto, Clara, pero ahora viene la parte más difícil, demostrarle a Elena que puedes ser diferente». Clara asintió, aunque él no podía verla. «Lo sé, y estoy lista para hacerlo». Mientras colgaba el teléfono, Clara miró por la ventana de su sala, observando las luces de la ciudad, por primera vez en años. Sentía que estaba empezando a recuperar algo que había perdido: la esperanza. La semana del evento comunitario llegó cargada de emociones para todos. El centro juvenil, que normalmente era un lugar de calma y aprendizaje, estaba ahora lleno de movimiento. Los jóvenes corrían de un lado a otro organizando mesas, decoraciones y actividades. Era el proyecto más ambicioso que Elena había dirigido hasta el momento, y Clara sabía que este evento era más que una simple feria. Era un reflejo del arduo trabajo y la pasión de su hija. Clara había hablado con Elena días antes para ofrecer su ayuda. Aunque al principio su hija había sido reservada, finalmente aceptó, con la condición de que no intentara acaparar la atención. Clara lo entendió perfectamente y decidió mantenerse en segundo plano, enfocándose en lo que realmente importaba: apoyar a Elena en sus términos. El día del evento, Clara llegó temprano al centro juvenil. Llevaba consigo cajas llenas de materiales que podrían ser útiles: libretas, juegos educativos y una donación para el fondo de becas que el centro ofrecía a los jóvenes en situaciones vulnerables. Mientras descargaba las cajas de su auto, se dio cuenta de que Rafael ya estaba allí, ayudando a montar una carpa en el patio trasero.
Él le lanzó una mirada rápida y asintió en señal de saludo, pero no se acercó de inmediato. Clara sonrió ligeramente. Sabía que Rafael estaba observando, evaluando cada uno de sus movimientos. Al entrar al centro, buscó a Elena. La encontró en el salón principal, rodeada de un grupo de voluntarios, dándoles instrucciones sobre cómo organizar los puestos de comida y juegos. Clara no pudo evitar sentir orgullo al verla. Elena tenía un liderazgo natural, y todos los que la rodeaban parecían respetarla profundamente. «Buenos días», dijo Clara con suavidad al acercarse. Elena levantó la mirada, su rostro mostrando sorpresa al verla allí tan temprano. «Ah, llegaste, bien», dijo con un tono neutral, sin demostrar demasiada emoción. «¿Trajiste lo que mencionaste?» Clara asintió y señaló las cajas que había dejado en la entrada. «Sí, están afuera. Hay material escolar, juegos y una donación para las becas». Elena asintió, pero no comentó nada más. Clara no insistió. Sabía que no podía esperar un cambio repentino, pero estaba agradecida de que Elena le permitiera estar allí. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Clara, manteniéndose en un tono tranquilo. Elena dudó por un momento, pero luego señaló una mesa vacía cerca del jardín. «Puedes encargarte de organizar los premios para los juegos. Hay pelotas, mochilas y libros en las cajas que trajiste. Asegúrate de que estén bien distribuidos». «Claro, me encargo de eso», respondió Clara con una pequeña sonrisa, antes de dirigirse hacia la mesa. Mientras Clara trabajaba, observaba a Elena interactuar con los demás. Era evidente que su hija había construido una comunidad sólida, un lugar donde todos se sentían valorados y escuchados. Los niños y jóvenes que se acercaban a Elena lo hacían con sonrisas y confianza, y ella respondía con palabras de aliento y apoyo. Clara no podía evitar preguntarse cuánto había influido Rafael en esa parte de Elena. Aunque no había estado presente en su vida, podía ver que su hija había crecido rodeada de amor y valores sólidos. Rafael se acercó mientras Clara terminaba de organizar los premios. Llevaba una botella de agua en la mano y parecía dispuesto a hablar. «Se nota que has puesto esfuerzo en esto», dijo, señalando la mesa con un gesto. «Quiero hacerlo bien, Rafael, por Elena», respondió Clara, mirándolo directamente a los ojos. Rafael asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión pareció suavizarse. «Ella te está dando una oportunidad, aunque no lo diga abiertamente. No la desperdicies». «No lo haré», respondió Clara con firmeza. Antes de que pudieran continuar hablando, un grupo de niños se acercó corriendo, riendo y señalando los premios que Clara había organizado. Rafael se excusó con un gesto y fue a ayudarlos, dejando a Clara con una sensación de alivio y esperanza. La feria comenzó al mediodía, y pronto el centro juvenil estaba lleno de familias, niños y miembros de la comunidad. Había puestos de comida, juegos, música en vivo y actividades artísticas. Clara se mantuvo ocupada ayudando en diferentes áreas, siguiendo las indicaciones de Elena y asegurándose de no llamar demasiado la atención. Era su manera de demostrar que estaba allí para apoyar, no para imponer. En un momento, mientras Clara ayudaba a repartir bebidas en uno de los puestos, una mujer mayor se acercó y comenzó a hablarle. «Usted debe ser Clara, ¿verdad?», preguntó la mujer con una sonrisa amable. Clara asintió, algo sorprendida. «Sí, soy Clara. ¿Nos conocemos?» «No directamente. Soy Gloria, la coordinadora del centro. Elena me ha hablado un poco de usted». Clara sintió una punzada de nervios al escuchar eso. «¿Ah, sí?», preguntó, intentando mantener un tono casual. Gloria asintió y continuó. «No se preocupe», no dijo mucho. «Pero puedo decirle algo. Verla aquí, ayudando, significa más de lo que cree. Elena es una mujer fuerte, pero también tiene su orgullo. Que le haya permitido estar aquí es un gran paso». Clara asintió, agradecida por las palabras de Gloria. «Estoy tratando de hacerlo bien esta vez. No quiero fallarle otra vez». «Eso es lo único que importa», respondió Gloria, dándole una palmada en el hombro antes de marcharse. Al caer la tarde, cuando la feria estaba por terminar, Elena se acercó a Clara mientras recogían los últimos puestos. Parecía agotada, pero había un brillo de satisfacción en su rostro. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo, su tono más suave de lo habitual. Clara la miró, sorprendida por el comentario.
Gracias, Elena. Pero todo esto es gracias a ti. Has creado algo increíble aquí. Elena guardó silencio por un momento antes de responder. Tal vez, pero me alegra que hayas estado aquí hoy, aunque las palabras eran simples. Para Clara significaban todo. Era un pequeño paso, pero uno lleno de esperanza. Mientras ambas continuaban trabajando juntas, Clara sintió que, por primera vez en años, estaban comenzando a construir algo real. Los días posteriores a la feria comunitaria fueron extrañamente tranquilos. El evento había sido un éxito, y Clara se sintió orgullosa de haber sido parte de algo tan significativo para Elena y su comunidad. Sin embargo, aunque el ambiente parecía haber mejorado ligeramente entre madre e hija, Clara sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Había ganado un pequeño espacio en la vida de Elena, pero ahora tenía que trabajar para que ese espacio se mantuviera. Una tarde, mientras Clara revisaba documentos en su penthouse, su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Rafael. «Ven al taller cuando puedas. Creo que deberíamos hablar». La brevedad del mensaje la intrigó y la preocupó a partes iguales. Decidió no postergar la conversación y se dirigió al taller de inmediato. Cuando llegó al taller, Rafael la esperaba en la pequeña oficina que tenía al fondo. Su rostro estaba serio, pero no tenso. Clara cerró la puerta detrás de ella y tomó asiento frente a él. «Gracias por venir», dijo Rafael, apoyándose en el escritorio. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo, algo que creo que Elena necesita, y nosotros también». Clara asintió, esperando que continuara. «Sé que has estado haciendo un esfuerzo, y se nota. Elena también lo ve, aunque no lo diga directamente, pero aún hay mucho que ella no sabe sobre su abuelo, Ignacio, y sobre todo lo que pasó hace años». Clara suspiró profundamente. Sabía que este tema no tardaría en salir a flote. «Lo sé, Rafael. Hablar con Ignacio no fue fácil, pero al menos ahora tengo la certeza de que estoy completamente libre de él. No voy a dejar que vuelva a interferir en nuestras vidas». Rafael la miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. «Eso está bien, Clara, pero creo que Elena también necesita esa certeza. Y no solo eso, creo que es hora de que le contemos todo, juntos, sin secretos, sin medias verdades. Ella tiene derecho a saber». Clara sintió una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque enfrentarse al pasado frente a Elena sería doloroso, pero alivio porque sabía que Rafael tenía razón. Ya no podían seguir avanzando sin aclarar completamente lo que había ocurrido. «Tienes razón», dijo finalmente, «pero quiero hacerlo de la manera correcta. No quiero que esto la lastime más». Rafael asintió. «Yo tampoco. Por eso creo que deberíamos encontrar un momento adecuado para sentarnos con ella y explicarle todo. Solo los tres». Clara asintió, sintiendo que este era otro paso necesario en su camino hacia la reconciliación. «De acuerdo. Cuando creas que sea el momento, estaré lista». Esa misma tarde, Rafael le habló a Elena sobre la conversación que había tenido con Clara. Al principio, la idea de revivir los eventos del pasado no le agradó, pero finalmente aceptó, sabiendo que necesitaba esas respuestas para seguir adelante. 2 días después, se reunieron en la casa de Rafael. Elena estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que denotaba cautela. Rafael y Clara se sentaron frente a ella, y por un momento, el silencio llenó la habitación. «Bueno, aquí estoy. Hablen», dijo Elena, rompiendo el silencio con un tono directo. Rafael fue el primero en hablar. «Elena, lo que vamos a contarte no es fácil, pero creemos que es importante que sepas toda la verdad, no solo sobre tu madre, sino también sobre lo que pasó con Ignacio, tu abuelo». Elena asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. Clara tomó aire antes de comenzar. «Elena, ya te he hablado sobre las amenazas de tu abuelo, pero hay cosas que no te he contado en detalle. Ignacio no solo era manipulador, también era un hombre que no tenía reparos en usar su poder para conseguir lo que quería. Cuando supe que estaba embarazada de ti, su actitud cambió completamente. No era solo que no aceptara a tu padre, quería asegurarse de que tú tampoco crecieras con él». Elena frunció el ceño. «¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaba con separarnos?». Rafael intervino, con un tono más tranquilo. «Para Ignacio,
Todo era cuestión de control. Clara era parte de su imagen, de su legado. No quería que estuviera con alguien que, según él, no estaba a la altura. Pero más allá de eso, creo que también temía perder el control sobre ella. Y tú eras parte de eso, Elena. Clara continuó. Él sabía que, si yo seguía con Rafael y contigo, no podría usarme como parte de sus planes, así que hizo todo lo posible para separarnos. Me amenazó, nos vigiló, incluso manipuló a las personas a nuestro alrededor para que pensáramos que no había otra salida. Elena escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Aunque había esperado esta conversación, no estaba preparada para la magnitud de las revelaciones. ¿Y qué pasó después?, preguntó finalmente. Clara bajó la mirada por un momento antes de responder. Me rendí. Dejé que el miedo me controlara. Pensé que al alejarme los estaba protegiendo, pero lo único que hice fue abandonarlos. Fue el peor error de mi vida, Elena, y lo lamento profundamente. Elena se quedó en silencio por unos momentos, mirando a ambos. Sus emociones eran un torbellino, enojo, tristeza, pero también algo de comprensión. Finalmente, habló. No sé si puedo perdonarte todavía, Clara, pero al menos ahora entiendo lo que pasó. No justifica lo que hiciste, pero supongo que es un comienzo. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero se contuvo. Sabía que no podía presionar más. Gracias, Elena. Gracias por escucharme. Rafael, que había permanecido en silencio, puso una mano en el hombro de su hija. Estamos aquí para ti, Elena. Siempre. Elena asintió, y aunque aún había distancia entre ellos, ese momento marcó un paso importante hacia la reconciliación. Por primera vez, los tres estaban comenzando a construir algo juntos, dejando atrás las sombras del pasado. Después de la reveladora conversación en casa de Rafael, Clara sintió que, por primera vez en décadas, las cadenas del pasado comenzaban a aflojarse. Aunque Elena no había pronunciado la palabra perdón, su disposición a escuchar era un paso importante. Clara sabía que no podía precipitarse ni dar nada por sentado, pero sentía que, poco a poco, estaban construyendo un puente hacia algo nuevo. Durante los días siguientes, Clara decidió tomar un enfoque más directo, pero también más discreto, para demostrarle a Elena que estaba comprometida con ser parte de su vida. En lugar de invadir sus espacios, comenzó a buscar maneras de apoyarla en silencio. Una de esas oportunidades llegó cuando Gloria, la coordinadora del centro juvenil, se puso en contacto con Clara. Clara, me contaron que estás interesada en seguir ayudando al centro, dijo Gloria por teléfono una tarde. Sí, claro. ¿En qué puedo colaborar?, respondió Clara, ansiosa por encontrar formas de mantenerse conectada con el mundo de Elena. Gloria le explicó que el centro planeaba ampliar sus instalaciones para incluir un área dedicada a talleres vocacionales, algo que había sido un sueño de Elena desde hacía años. Sin embargo, el financiamiento era limitado, y aún faltaban recursos para comenzar la obra. Sé que no es algo pequeño, pero cualquier ayuda sería bienvenida, agregó Gloria. Clara no lo pensó dos veces. Me encargaré de que tengan todo lo necesario para ese proyecto. Consideren esto como una donación personal mía. Gloria agradeció con entusiasmo, y Clara colgó la llamada sintiendo que estaba dando un paso significativo. Sabía que esto era algo que realmente importaba a Elena, y aunque no esperaba que este gesto cambiara todo de inmediato, quería demostrarle a su hija que estaba allí para apoyarla en lo que fuera necesario. Al día siguiente, Clara se presentó en el centro juvenil con los documentos de la donación y una propuesta detallada para la construcción de las nuevas instalaciones. Elena, al verla llegar con una carpeta en mano, frunció el ceño, claramente sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su tono más curioso que molesto. Clara sonrió con cautela y extendió los documentos hacia Elena. Gloria me contó sobre el proyecto del área de talleres vocacionales. Sé que es algo importante para ti y para el centro, así que quiero ayudar. Esta es mi forma de contribuir. Elena tomó los papeles y comenzó a leerlos en silencio. A medida que avanzaba, sus cejas se alzaron ligeramente. La propuesta no solo incluía los fondos necesarios para la construcción, sino también detalles sobre cómo se llevaría a cabo, asegurando que todo el proceso fuera transparente y respetuoso con las necesidades del centro. Esto es mucho, dijo finalmente, mirando a Clara. Es lo menos que puedo hacer, Elena. Este centro es tu pasión.
y quiero apoyarte en lo que pueda. Elena guardó silencio por un momento, sopesando las palabras de Clara. Finalmente, asintió. Gracias. Esto significa mucho para mí, pero más para las personas que dependen de este lugar. Clara sonrió, sintiendo una pequeña chispa de alivio. No era un perdón, pero era un paso más hacia la construcción de confianza. Con el tiempo, las nuevas instalaciones comenzaron a tomar forma. Clara visitaba el centro regularmente para supervisar el avance de la obra, pero siempre se aseguraba de mantener un perfil bajo, dejando que Elena tomara el liderazgo. A través de esos momentos compartidos, Clara comenzó a conocer mejor a su hija, no solo como la mujer fuerte que dirigía el centro, sino también como una persona con sueños, desafíos y vulnerabilidades. Un día, mientras caminaban juntas por el terreno donde se construirían los talleres, Elena rompió el silencio. ¿Sabes? Cuando era niña siempre me pregunté cómo eras. Papá hablaba de ti a veces, pero nunca con detalle. Yo solía imaginarme que eras como las mamás que veía en las películas. Perfectas, cariñosas, siempre presentes. Clara sintió un nudo en la garganta, pero dejó que Elena continuara. Cuando crecí y entendí que te había sido, mi percepción cambió. Pasé de imaginarte como una madre perfecta a verte como alguien egoísta, alguien que decidió que no éramos suficientes para ella. Elena se detuvo y miró a Clara directamente. Y ahora, verte aquí, tratando de hacer las cosas bien, me hace darme cuenta de que probablemente tú tampoco te conocías completamente en ese entonces, que estabas tan perdida como yo me sentía a veces. Clara no pudo contener las lágrimas. Las palabras de Elena eran duras, pero también mostraban una comprensión que ella no esperaba. Tienes razón, Elena. Estaba perdida. Cometí muchos errores, y nunca podré deshacer el daño que causé. Pero quiero que sepas que no pasa un solo día en el que no piense en ti y en cómo puedo hacer las cosas mejor, aunque sea ahora, tan tarde. Elena suspiró, pero no había enojo en su rostro. Tal vez nunca podamos recuperar el tiempo perdido, pero eso no significa que no podamos intentar construir algo ahora. Clara sintió que esas palabras eran el mayor regalo que Elena podía darle en ese momento. Gracias, Elena. Eso es todo lo que quiero, construir algo nuevo contigo. Esa noche, Clara regresó a casa con el corazón más ligero. Sabía que el camino aún era largo y que las heridas del pasado no desaparecerían de un día para otro, pero también sabía que cada pequeño paso, cada momento compartido con Elena, era una victoria, por primera vez en años. Clara se permitió sentir esperanza, no solo por la relación con su hija, sino por la posibilidad de que, después de tanto dolor y errores, aún había lugar para el amor, el perdón y el comienzo de algo nuevo. El día en que las nuevas instalaciones del centro juvenil fueron inauguradas, llegó con una mezcla de nervios y emoción para todos los involucrados. Para Elena, era la culminación de años de trabajo duro, un sueño que finalmente se materializaba. Para Clara, era un símbolo tangible de su esfuerzo por redimirse y reconstruir una relación con su hija. Y para Rafael, era una muestra de que los lazos familiares, aunque frágiles, podían repararse con el tiempo y el compromiso. El evento comenzó al mediodía. El patio del centro juvenil estaba lleno de familias, jóvenes y colaboradores. Había música, risas y un aire de celebración que impregnaba cada rincón del lugar. Clara, vestida con ropa sencilla para no destacar entre los demás, se mantuvo al margen, observando cómo Elena tomaba el micrófono para dirigirse a los asistentes. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, comenzó Elena, su voz firme pero cargada de emoción. Este centro siempre ha sido un refugio, un lugar donde los jóvenes pueden encontrar apoyo, oportunidades y, sobre todo, esperanza. Las nuevas instalaciones que inauguramos hoy no solo son un espacio físico, sino una promesa de que seguiremos trabajando juntos por un futuro mejor. El público aplaudió, y Clara sintió una punzada de orgullo al escuchar las palabras de su hija. Elena continuó hablando, agradeciendo a los voluntarios, a los jóvenes que participaban activamente en el centro y a los donantes que habían hecho posible el proyecto. Entonces, ocurrió algo inesperado. Y también quiero agradecer a alguien que ha hecho una contribución significativa para que esto sea posible, dijo Elena, mirando hacia donde estaba Clara. Mi madre, Clara.
El silencio cayó sobre el lugar por un breve momento antes de que comenzaran los aplausos. Clara sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras caminaba hacia el escenario, impulsada por la mirada de Elena. Al llegar junto a su hija, Elena le entregó el micrófono, aunque Clara apenas podía hablar. «Gracias, Elena», dijo, con la voz entrecortada. «No sé qué decir. Esto significa más para mí de lo que puedo expresar. Ver este lugar y ver lo que has logrado es un recordatorio de lo increíble que eres, y aunque sé que aún estoy ganándome tu confianza, quiero que sepas que estoy aquí para ti, hoy y siempre». Elena asintió, y por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Los aplausos continuaron mientras ambas bajaban del escenario juntas. Más tarde, cuando los invitados comenzaban a irse y las actividades llegaban a su fin, Clara se quedó ayudando a recoger los últimos detalles. Rafael estaba en el otro extremo del patio, conversando con algunos voluntarios, y Elena se acercó a ella en silencio. Por un momento, ninguna de las dos habló, pero el silencio no era incómodo. Había algo diferente en el aire, una sensación de paz. «Lo hiciste bien hoy», dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. Clara la miró, sorprendida por el comentario. «¿De verdad lo crees?», preguntó, con una sonrisa tímida. «Sí», respondió Elena asintiendo. «Y no solo hoy. En estos últimos meses, has demostrado que estás aquí para quedarte, que realmente te importa. No lo digo solo por lo del centro, sino por todo lo demás». Clara sintió un nudo en la garganta. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así de su hija, que casi no podía creerlo. «Gracias, Elena. Eso significa mucho para mí». Elena bajó la mirada, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir lo que venía a continuación. «Sé que me tomó tiempo llegar hasta aquí, pero quiero que lo sepas. Te perdono». Clara sintió que el mundo se detenía por un momento. Esas dos palabras, simples pero poderosas, tenían el peso de años de dolor, culpa y distancia. Antes de que pudiera responder, Elena dio un paso hacia ella y la abrazó. Clara, sorprendida al principio, pronto rodeó a su hija con sus brazos, aferrándose a ella como si temiera que ese momento se desvaneciera. «Te quiero, mamá», susurró Elena, con la voz temblorosa. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Clara mientras acariciaba el cabello de su hija. «Yo también te quiero, Elena. Siempre te he querido», Rafael, que había observado la escena desde la distancia, se acercó con una sonrisa en el rostro, aunque no dijo nada. Sus ojos reflejaban orgullo y alivio. Finalmente, después de tantos años de dolor y separación, su familia estaba encontrando el camino de regreso. Esa noche, después de que todos los asistentes se hubieran marchado y el centro juvenil estuviera en calma, Clara, Elena y Rafael se sentaron juntos en una de las mesas del patio. Compartieron historias, risas y recuerdos, algunos alegres y otros agridulces. Era un momento sencillo, pero lleno de significado. Cuando Clara regresó a su penthouse más tarde, se sentó junto a la ventana con una taza de té en las manos, miró las luces de la ciudad y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. Había cometido errores, sí, pero también había trabajado para corregirlos. Y aunque no podía cambiar el pasado, ahora tenía algo que nunca había creído posible: una segunda oportunidad. En los días que siguieron, Clara continuó participando en el centro juvenil, no como una forma de compensar sus errores, sino como parte de su nueva vida. Elena, por su parte, comenzó a incluir a su madre en más aspectos de su día a día, permitiendo que poco a poco fueran construyendo una relación basada en el respeto y el amor. Finalmente, en un domingo soleado, los tres compartieron una comida en el restaurante donde todo había comenzado. La conversación fluía con naturalidad, las risas llenaban el aire, y en los ojos de cada uno había una luz que no había estado allí antes. Aunque el camino había sido largo y difícil, habían llegado al lugar donde todos deseaban estar, juntos,